Hablamos de ritualidad femenina y de culto en los santuarios ibéricos de la Alta Andalucía. Una breve intervención que se enmarca en el ciclo organizado por el Museo Ibero de Monforte del Cid, al que agradecemos sinceramente su invitación. Nos trasladamos a la actual provincia de Jaén, concretamente al territorio que capitalizó Cástulo a inicios del siglo IV y en el que intervienen algunas de las principales ciudades del Alto Guadalquivir. Un territorio que desde el punto de vista religioso se caracteriza por la presencia de dos grandes centros, Collado de los Jardines y la Cueva de la Lobera en Castellar, dos santuarios supraterritoriales que funcionaron como fronteras físicas e ideológicas. Este es el esquema general. Sin embargo, recientes investigaciones que nos han permitido aproximarnos al análisis de territorios locales como el de Baécula añaden matices al esquema, con la incorporación de centros de culto menores que ponen de relieve la heterogeneidad de los paisajes rituales vinculados a este amplio territorio político. Es el caso del santuario del Cerro del Manantial, vinculado a la ciudad de Baécula y a prácticas relacionadas con la fertilidad y la iniciación. Los votos de bronce juegan un papel determinante en este santuario y en general en toda la ritualidad del territorio como ofertas principales. En este caso se pone de relieve además la asociación de la pareja enmarcada en prácticas relacionadas con la fertilidad y veremos la importancia en la construcción de estos modelos iconográficos. Otro de los ejemplos, otro de los casos, es el santuario recientemente documentado del Aza del Rayo, que se localiza en un punto de conexión entre el Valle del Guadalquivir y del Guadalimar y que ha sido identificado o interpretado como la sacralización de un paso, un itinerario marcado en los recorridos rituales que parten de la ciudad de Baécula y se dirigen hacia el santuario de la Cueva de la Lobera. Asociado a este santuario se han documentado también esvotos de bronce que ponen de relieve la importancia de las prácticas colectivas, así como se ha documentado, y esto es una novedad interesante también a la hora de reconstruir estos paisajes rituales, la presencia de una laguna temporal que debió funcionar como hito paisajístico y simbólico importante. No obstante, son los grandes santuarios, estos grandes centros, Collado de los Jardines y la Cueva de la Lobera, los espacios que mayor información nos aportan para investigar la dinámica religiosa en este territorio. Hay que entenderlos como espacios fijos, como referentes territoriales, no simples cuevas o meras cuevas donde se hacen ofrendas. Son lugares desde el punto de vista espacial bastante complejos, a los que se peregrinaría en fechas concretas y a los que se asocian grandes depósitos votivos de miles de ofrendas de naturaleza heterogénea. Por otra parte, son espacios a los que se asocian fenómenos que contribuyen a significarlos, a hacerlos únicos e irrepetibles. Es el caso de la Cueva de la Lobera y del fenómeno visual que se produce en los equinoccios y que ha sido interpretado por una hierofanía solar. Un fenómeno o un proceso que contribuye a dotar de contenido excepcional a este espacio referente en el territorio de Cástulo. Sin duda son los votos de bronce los que nos van a aportar una información vital en el análisis de la ritualidad y de la religiosidad ibérica de estos territorios. Se vinculan a un proceso de ampliación de la visibilidad de la participación en el culto, un momento de eclosión de la imagen figurativa en pequeño formato. Lo que los convierten en indicadores arqueológicos vitales para analizar los canales de identificación y reconocimiento social, y ya que poseen una dimensión colectiva claramente marcada y en la que incidiremos un poquito más adelante. En los estudios pioneros sobre toreutica ibérica, y aquí es necesario citar a Gerard Nicolini, a quien quisiera dedicar esta intervención, ya se ponía de relieve la importancia en el análisis de la construcción del cuerpo y de la gestualidad para aproximarnos a las identidades religiosas de estas comunidades. Por ello es necesario profundizar en el significado de estas figuritas para saber o para poder conocer qué información nos pueden aportar.
Hablamos de expresiones simbólicas, de imágenes proyectadas del oferente o de la oferente y de su actitud y atributos. Hablamos también de la donación simbólica de la persona, lo que nos permite profundizar en aspectos de tipo social, de tipo político, por supuesto religioso, pero también en aspectos que tienen que ver con la edad o con el género. Por otra parte, poseen un significado colectivo en la medida de que se rigen por unas normas y por unos códigos que están establecidos. Además, la donación del voto en este sentido contribuye al fortalecimiento de los vínculos identitarios, contribuye al fortalecimiento de los procesos de cohesión social. Y aquí la imagen femenina interviene en la misma medida que la imagen masculina. Por ello, cuando hablamos de eclosión de la imagen femenina hay que integrarla dentro de este proceso de ampliación social, no como proceso independiente. La multiplicación de este tipo de iconografía conlleva una mayor visibilidad de la imagen de las mujeres, que se hace rica en matices, matices que tienen que ver con el estatus, que tienen que ver con atributos y que tienen que ver, por ejemplo, con la edad, como veremos. En estos contextos las mujeres se incorporan como agentes activos y esta es una idea muy importante que quisiera poner de relieve. Forman parte de la estrategia en la construcción de la imagen colectiva, que no es otra cosa que la estrategia en la construcción de las identidades colectivas. Incluso cuando la imagen femenina interviene como complementaria a la imagen masculina, contribuye a valorizar aspectos de legitimación a través de la construcción del icono de la pareja, que es un icono importantísimo, como veremos en estos santuarios vinculados a ritualidades muy heterogéneas. Hemos hecho ensayos sobre la estructura y la organización ritual en estos santuarios. Es cierto que tenemos lagunas e imprecisiones que son evidentes, pero también es cierto que hemos podido profundizar en aspectos y en matices que son importantes avances a la hora de entender la religiosidad de estas sociedades. En este sentido, creemos que la secuencia del ciclo biótico es importante y ayuda a ordenar el ritual en estos santuarios, en la que se demarcan etapas o momentos que son centrales en el aprendizaje social. Y en este contexto la imagen, la práctica femenina se incorporan desde los primeros niveles, se incorpora en igual medida. Así se ven, por ejemplo, en estas iconografías que representan a la imagen de la juventud, a esos iconos que tienen que ver con la juventud y con la niñez y que se enmarcan en ritos relacionados con el paso de edad y en rituales de pareja, rituales que deben ser entendidos de tal manera, pues se comparten actitudes religiosas, atributos formales, atributo iconográfico, incluso rasgos tan definitorios como es el propio atuendo o el propio peinado que demarca, que caracteriza a este ritual. Incluso se comparte la formalización del rito, que pasa por la transformación formal, por el corte del cabello, por el abandono de los rasgos de la infancia y por la asunción de los rasgos que tienen que ver con la edad madura. Esto es especialmente relevante y así se marca de manera clara en la iconografía femenina, donde se contraponen dentro del mismo tipo ritual la presencia de los rasgos de juventud frente a la ausencia de los mismos. Esto nos ha permitido ensayar también sobre esquemas temporales dentro del mismo rito, es decir, distintas fases, hemos podido demarcar distintas fases dentro de los ritos de paso en base a la presencia o a la ausencia de determinados rasgos, determinando un momento intermedio que pasa por la ausencia ya del cabello y por la asunción de tocados transicionales o temporales que son seguramente preludios de la ritualidad relacionada con el matrimonio y posteriormente con la asunción de los rasgos formales y atributivos propios de las mujeres ya adultas. Los ritos nupciales están presentes en estos santuarios, se sancionan por lo menos parte de la cadena ritual de las nupcias en estos santuarios y de nuevo volvemos a incidir en la idea de la construcción de la pareja, en la aproximación, en la construcción iconográfica de los cuerpos del ámbito masculino y del ámbito femenino. Es interesante esa complementariedad y cómo se resalta de manera evidente.
Y esto como etapa fundamental para que la mujer se incorpore a otro tipo de prácticas importantísimas, como son aquellas que tienen que ver con los ritos de propiciación de fertilidad y con las estrategias para la reproducción, donde encontramos que la mujer se incorpora de manera activa, donde las variantes iconográficas, donde la riqueza en la imagen femenina se hace quizás más amplia y donde se incorpora rasgos como el desnudo femenino al lenguaje, de nuevo complementario en algunas ocasiones al desnudo masculino. Prácticas relacionadas con la fertilidad en las que vemos incluso gestualidades exclusivas del ámbito femenino y que se representan a través de estos tipos, que es uno de los tipos más numerosos y más presentes en todos los santuarios del territorio de Cástulo, y que representan a mujeres veladas que llegan al santuario, abren los velos y muestran el pubis, que se marca en un lenguaje directo y expresivo. Y estas imágenes exclusivas, estas gestualidades exclusivamente femeninas vienen a complementar lo que hemos comentado anteriormente, que es el propio ámbito de la pareja, ¿no? En un lenguaje muy rico y heterogéneo que viene a complementar todo este lenguaje relacionado con la propiciación de la fertilidad. Por otro lado, constatamos otro tipo de práctica exclusivamente femenina y donde se incorporan materiales exclusivamente femeninos que tienen que ver con el ámbito de la maternidad y con el ámbito de la gestación, incluso con ritos curativos vinculados a este ámbito, y en los que, como digo, se incorporan materiales muy exclusivos como son las representaciones de úteros. Materiales que nos ofrecen una riqueza en matices también interesantes que nos pueden hablar de propiciación de fertilidad, de protección incluso del periodo de gestación o de curación de las dolencias derivadas del parto. Y tenemos dentro de los contextos votivos representaciones de úteros humanos, grávidos y no grávidos, pero también úteros de animales, fundamentalmente suidos y ovicaprinos, que pueden simbolizar en términos amplios el ámbito de la fertilidad. Por concluir y por indicar algunas de las ideas principales, quisiera resaltar en definitiva que la ritualidad femenina se incorpora a las prácticas de identificación social, forma parte de las estrategias de cohesión social y de cohesión de la comunidad. Por eso, cuando hablamos de prácticas rituales relacionadas con el ámbito femenino, con la maternidad o incluso con los procesos de legitimación vinculados a la pareja, estamos hablando de una religiosidad oficial, es decir, no se asocian a una religiosidad independiente o secundaria, sino que forman parte de las estrategias oficiales, de la estrategia y de la estructura religiosa oficial. Los devotos de bronce, sin duda, nos han abierto un camino de indagación que no está ni mucho menos cerrado, en el que es necesario incorporar nuevas preguntas y seguir indagando sobre comportamientos religiosos de estas sociedades protehistóricas. Muchas gracias.